porque uno de los reclamos, uno de los pedidos de Rafael López Aliaga, que ayer clamaba un golpe de estado electoral, era precisamente eso: anular las votaciones en este número de mesas de sufragio. 4.700 mesas de sufragio corresponden a esta serie llamada 900.000, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? El pedido aquí es claramente de poder anular la votación. Ayer te mostramos el documento, el abogado Wilber Medina elevaba un documento al jurado pidiendo la nulidad de toda esta votación, pero uno se preguntaría, ¿por qué? Dice la parte que reclama fraude, un supuesto fraude, dice, no, allí se manipuló la votación. Bueno, estamos con Milagros Huipan, subgerenta de planeamiento de OMPE, para poder entender primero la naturaleza de esas mesas, que claro, Milagros, le doy la bienvenida a Latina, gracias por su tiempo. Genera una duda inicial al saber que es una serie especial, ¿no? Es una serie especial distinta a las series que empiezan con 0 y a las que vamos a votar todos los peruanos, ¿no? Que estamos habilitados para ello. ¿Me puede explicar un poco cómo nacen estas mesas y en todo caso cuál ha sido el rol de esta serie en las mesas de votación? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Un gusto poder aclarar también el tema. Las mesas existen desde el 2005, Ujú, desde hace más de 20 años, ¿no? Las primeras elecciones en las que se instalaron este tipo de centros de votación alejados de la capital del distrito fueron en las elecciones generales del 2006. Entonces, ¿cómo es que nace? Ustedes saben de nuestra responsabilidad como OMPE, una de nuestras principales funciones es garantizar el sufragio de los electores. Y en el 2005, o por este periodo, vimos que en algunas zonas, especialmente rurales, porque después este trámite fue creciendo, en las zonas rurales nosotros instalábamos las mesas de sufragio en la capital del distrito, que es la ujú, zona más, no importante, pero sí con mayor movimiento, había los servicios, correcto. entonces ahí poníamos los locales de votación. Sin embargo, dentro del mismo distrito habían otras zonas alejadas que les costaba llegar hasta su centro de votación. Vimos esa realidad también sumado al ausentismo, ¿no? Porque a veces en algunas localidades, sobre todo de la Amazonía, porque en la Ujú. Amazonía en algunos sitios tienen que navegar 2 días, un día, ¿Hay algún conseguir, sí. porcentaje, Milagros, que ustedes tengan de cómo están distribuidas en el país? Digamos, en la selva, cierto porcentaje de estas mesas, que entiendo son 4.700, ¿no? Sí, las mesas son 4.700 y actualmente son 1.913 las Ujú, localidades donde están instaladas. ok. Digamos, mire, de los 10.000, más de 10.000 locales de votación que tenemos a nivel nacional, Ujú, 1.900 o menos de 2.000 corresponden a localidades fuera de la capital del distrito. ujú. Entonces, así nació viendo esta necesidad. Y poco a poco se fue formalizando, perfeccionando este trámite, ¿no? Porque pedíamos, obviamente, instalar una mesa de sufragio o establecer una sede de votación o una sede de sufragio, como le llamamos, adicional a la capital del distrito, pedíamos que algún representante de la comunidad sustentara y fundamentara esta solicitud. Ujú. Entonces, así íbamos conociendo la realidad. Y además de otra Correcto. serie de requisitos, ¿no? Ok. Y pues, sí, Solo quiero para ir preguntando, diríamos, nos dice desde el 2005 se habilita este formato para mesas en el ámbito rural sobre todo, quizás centros poblados, comunidades alejadas. Desde entonces ya hemos tenido experiencias en elecciones con procesar la votación que sale de estas mesas, sí, lógicamente. por supuesto, por Claro, supuesto. porque parte del Sí. argumento de, digamos, el lado que reclama por estas mesas es, oye, esas mesas son manipulables, esas mesas al estar o alejadas o al ser
mesas que recogen votación de distintas localidades pueden ser manipuladas. ¿Qué responden a eso, no? Estas mesas funcionan como cualquier otra mesa en Ujú, cualquier otro local de votación, en la zona urbana o lo que sea. Por ejemplo, nosotros tenemos coordinadores de mesa que atienden el local de votación. Existen fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones como en la ujú. zona urbana. Existen quizás también, pero como en todo el territorio nacional, personeros o no, ¿no? Claro, Digamos, es que funcionan de la eso... misma, se sortean miembros de mesa, o sea, Ujú. es el mismo funcionamiento. Son personas y ciudadanos, ciudadanas que votan y sufragan ya más cerca de su casa, ¿no? Entonces, así lo Con un deberíamos ver. padrón, digamos, o con una Exacto. lista de votantes habilitados, porque también otro argumento que decían Ujú. era, en esas mesas puede votar cualquier persona. Claro, no, Y no. eso, Y eso es bueno aclarar. ujú, No puede votar cualquier persona, tiene que votar una persona que viva en el mismo distrito. Es decir, a ver, con un ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa a veces? En la capital del distrito está ubicada en un extremo del distrito sí. y para el otro extremo existen varias localidades, centros poblados, entonces tiene que recorrer de extremo a extremo el distrito para llegar a su local de votación. Ujú, Les ponemos una mesa de sufragio, establecemos un local de votación en su propia comunidad. Cuando ya decidimos si está bien, lo necesita, ponemos, ¿qué es lo siguiente que se hace? Revisamos la lista de electores que nos entregan y lo confrontamos con el padrón electoral aprobado de esa elección. Y a veces, ¿qué sucede? Por ejemplo, la autoridad nos envía una lista de 200 electores. Y cuando verificamos, como ese local está pegadito a otro distrito, muchos ujú. de los electores están inscritos en el otro distrito, ya por diferentes motivos, por los servicios, qué sé yo, y ya no están en el distrito al que pertenece su centro poblado. No podemos instalar, no podemos hacerlo votar en otro distrito. O sea, no Entonces, de los podría votar. 200 no Físicamente, podría votar. el miembro de mesa le diría, "Tú, esta no es tu mesa, ¿no?" Claro, es más, hemos tenido esas situaciones. Los 200 que nos enviaban, Ujú. conformábamos la mesa con 180. Y teníamos esos 20 electores que viven en el centro poblado, seguramente, y dicen, no puedo votar, tengo que irme al distrito que está al costado, ¿no? Entonces, Correcto. eso hay que tener en cuenta. Y tampoco es que yo, si me inscribo en este centro poblado, vivo en ese Ujú, centro poblado, me voy a encontrar en la mesa de la capital del distrito. De ninguna manera una persona puede aparecer en dos mesas al mismo tiempo. ujú. O estás en la capital del distrito o estás en alguna otra Ahora, localidad. ¿tienen calculado cuántos votos representan esas 4.700 mesas? Porque estamos hablando de mesas que no necesariamente tienen 300 votantes como en la mayoría de mesas, ¿no? O sea, em, en ese Son, cálculo, sí. más o menos tienen algún aproximado para entender cuántos votos están, en este caso, se está pidiendo la nulidad, porque se está pidiendo la nulidad de todas estas mesas, ¿no? De lo que sí le podría hablar es de la cantidad de Eso, electores. de la Son cantidad. más de 1.100.000 electores, 1.100.000. 1.100.000 Correcto. que atendemos con esta situación especial, ¿Y ¿no? algún Que histórico de es ausentismo en estas mesas, como para ahí hacer una resta? un promedio, Ujú, un no podría promedio. darle en este momento, Ok, pero la asistencia en estas localidades es mayor a la de las capitales de distrito. ok. Eso en varias oportunidades. Y ustedes mismos podrían también, por ejemplo, verificar, o cualquier ciudadano podría verificar, a ver, en esta mesa o en Ujú, este distrito, cuántos votaron en el 2018, en el 2014, y ahora que tienen una mesa, cuántos han ido a votar. bien. Como es un trámite un poco largo y los ciudadanos y las autoridades de las localidades, centros poblados, comunidades, son muy organizadas, Ujú. eh, digamos, cuesta un trabajo hacer todo este procedimiento y tienen mayor responsabilidad de Claro, asistir. porque quieren ir Además a que, votar, ¿no? Si han gestionado su propia mesa, exacto. van a ir a votar. Queda clarísimo ese Exacto. punto, Entonces, sí, Milagros siempre Lepanda. van a ver en algunas Ujú, notas de prensa la primera mesa que se instaló en el centro poblado, tal. ujú. Hemos tenido mayor participaciones de más del 80%, de más del 90% en algunas localidades. Muy bien.
Interesante ese comentario sobre un poco el votante de estas mesas de la serie 900.000. Gracias, Milagros Huipán, subgerente de planeamiento de OMPE. Gracias también a ustedes. Hasta luego. Buenas noches.